Hola, buen día. Vamos a hablar sobre los lineamientos generales de la radiografía de tórax. Antes que nada, tenemos que recordar que la radiografía del tórax es un método de diagnóstico por imágenes producidas por rayos X. No utiliza contraste, no se utiliza en las mujeres embarazadas y sus principales usos son para la evaluación del tórax, la evaluación del abdomen y la evaluación del esqueleto. Otro método de diagnóstico por la imagen de mayor resolución y más complejo es la tomografía computada. La tomografía computada o computarizada también utiliza rayos X, pero se caracteriza porque la resolución de la imagen es mucho mayor, existen múltiples cortes y múltiples planos, y las imágenes se producen mediante procesamiento informático. En lo que respecta a la radiografía de tórax, las dos incidencias más utilizadas son la de frente y la de perfil. En la radiografía de tórax de frente, la proyección, o sea, la incidencia del rayo es postero-anterior, es lo que más se utiliza. O sea, el rayo va de atrás hacia adelante y nos da la clásica imagen de la radiografía de tórax de frente. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros evaluamos la radiografía de tórax de frente de un paciente, es como si lo estuviésemos mirando cara a cara. El lado derecho del paciente se encuentra a nuestra izquierda y el lado izquierdo del paciente a nuestra derecha. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, a la hora de evaluar una radiografía, solamente vamos a ver lo que buscamos y solamente vamos a buscar lo que conocemos. Cuando nosotros evaluamos una radiografía, vamos a observar diferentes densidades, que van desde el negro hasta el blanco, de acuerdo a si el objeto es menos denso o más denso. Esta escala de colores tenemos que va a depender de la absorción de los rayos por parte de los diferentes elementos. Aquellos elementos que sean más densos van a absorber mayor cantidad de rayos X, por lo tanto el color va a ser más blanco, mientras que aquellos menos densos, como el aire, absorben menor cantidad de rayos X, por lo tanto el color va a ser más negro. El color negro en la radiografía se denomina radiolúcido, mientras que el color blanco, radio opaco. Las 5 densidades básicas van a ser la densidad aire, densidad grasa, densidad de tejidos blandos o líquidos, que ambos tienen la misma densidad cálcica, que es la densidad del hueso, y la densidad metálica, por ejemplo, una bala. Entonces, desde la densidad aire, que es el negro absoluto, pasamos por una diferente escala de grises hasta llegar a la densidad metálica, que es el blanco absoluto. La radiografía de tórax, las dos incidencias más utilizadas son la radiografía de tórax de frente y la radiografía de tórax de perfil. Aquí tenemos la anatomía normal de una radiografía de tórax de frente. Cuando nosotros analizamos o describimos una radiografía, lo podemos hacer tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Eso queda a elección de cada uno de nosotros. Lo importante es no olvidarnos ningún elemento en la descripción. Por ejemplo, aquí podemos ver la clavícula, las costillas, los campos pulmonares, los cilios, la silueta cardíaca con el ventrículo en la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo. Aquí vemos ambos diafragmas con los correspondientes senos costofrénicos laterales. En la radiografía de tórax de perfil, que se utiliza fundamentalmente para localizar lesiones o identificar lesiones que no se encuentran en la radiografía de tórax de frente, las áreas más importantes a evaluar son el espacio claro retroesternal, los cilios pulmonares, el seno costofrénico posterior y la columna vertebral.
la columna vertebral en la parte superior generalmente es más blanca, mientras en la parte inferior es más negra, o sea, es más radiolúcida, y eso se debe al mayor aire a nivel de los pulmones que se encuentra a nivel de la parte inferior. Es importante tener en cuenta la evaluación del seno costo diafragmático, porque en aquellas personas en las cuales tenemos derrame pleural, lo primero que se va a ocupar es el seno costo diafragmático posterior, generalmente con 75 mililitros de líquido ya tenemos el velamiento de este seno, mientras que para el velamiento de los senos costofrénicos laterales necesitamos entre 250 y 300 mililitros de líquido. El espacio claro retroesternal es importante evaluarlo también. Cuando nosotros tenemos ocupación del espacio claro retroesternal, esto puede deberse a las famosas 4T, patología de tiroides, teratoma, timoma o tremendo o terrible linfoma. Cuando evaluamos una radiografía de tórax frente, tenemos que ver que se encuentre técnicamente aceptable. Para eso, la radiografía tiene que ser completa, tener adecuada penetración, correcta inspiración y no estar rotada. Una radiografía de tórax completa es aquella en las cuales podemos evaluar, y se ven en forma completa, los vértices pulmonares y ambos senos costofrénicos laterales. En lo que respecta a la penetración, hace referencia a la visualización de la columna a través de las estructuras torácicas. La columna tiene que verse en forma completa a través de las estructuras torácicas, pero con diferente nitidez. El tercio superior de la columna se ve bien nítido, mientras que el tercio medio se vislumbra, y el tercio inferior generalmente no se ve o se ve muy poco. Cuando una radiografía se encuentra muy penetrada, la vamos a ver negra, mientras que si la penetración es escasa, va a ser muy blanca, que es lo que se denomina placa blanda. Para saber si una radiografía de tórax está bien inspirada, debemos contar las costillas posteriores. Generalmente, si nosotros vemos 8 o 9 arcos costales posteriores, podemos decir que la radiografía tiene una buena inspiración. Volviendo hacia atrás, estos son los arcos posteriores de la costilla, ¿sí? Son bien horizontales, mientras que los arcos anteriores son oblicuos. Con respecto a la rotación, una placa que no se encuentra rotada es aquella en la cual las apófisis espinosas de las vértebras se encuentran equidistantes respecto al extremo medial de ambas clavículas. Nosotros podemos analizar diferentes patrones radiográficos. Estos patrones radiográficos van a ser diferentes de acuerdo a si tenemos un síndrome parenquimatoso, un síndrome pleural o un síndrome de las vías aéreas. En los síndromes parenquimatosos podemos encontrar 3 patrones radiográficos. El patrón alveolar, que habla de ocupación del espacio aéreo. Podemos observarlo en las neumonías, en el edema alveolar y en la atelectasia, que la atelectasia se comporta como un patrón alveolar. Un patrón intersticial, el cual puede ser reticular, como se observa en la fibrosis pulmonar idiopática o en el edema intersticial, o nodular, como se observa en el carcinoma broncogénico, en las metástasis y en la tuberculosis miliar. A su vez, la cavidad la podemos encontrar en patologías como la tuberculosis, los abscesos o tumores. El patrón alveolar, también denominado consolidativo, que representa afección del espacio aéreo, se caracteriza porque nosotros vamos a observar imágenes radiopacas
algodonosas, de bordes mal definidos, que tienden a confluir. Esas imágenes algodonosas pueden ser localizadas o difusas y pueden contener lo que se denomina broncograma aéreo o puede encontrarse el denominado signo de la silueta, que hace referencia a que cuando tenemos dos objetos que tienen la misma densidad y contactan entre sí, se pierde el límite entre un objeto y el otro. En estos casos, por ejemplo, en una radiografía de tórax de frente, cuando encontramos un signo de la silueta, nos sirve la realización de una radiografía de tórax de perfil para localizar bien la lesión. En lo que respecta al broncograma aéreo, se refiere a la visualización del bronquio, del aire bronquial en el área consolidativa, por afección del espacio aéreo adyacente. Entonces, el patrón alveolar tiene opacidades algodonosas, de bordes mal definidos, localizadas o difusas, que tienden a confluir, y podemos encontrar el broncograma aéreo o el signo de la silueta. Aquí observamos una imagen consolidativa que corresponde a una neumonía, donde vemos la imagen radiopaca, algodonosa, de bordes mal definidos, que se observa tanto en el frente como en el perfil. En este caso es una imagen que es localizada, ¿sí? Las neumonías se caracterizan, las neumonías consolidativas, por tener un patrón alveolar, generalmente parcheado, que pueden tener o no el broncograma aéreo. Recordemos que a la hora de evaluar una radiografía de tórax, es muy importante evaluar la clínica del paciente. Uno, para interpretar correctamente la imagen, tiene que saber por qué consulta el paciente, porque una misma imagen, por ejemplo, en este paciente, esta imagen que, si tenemos que el paciente consulta por un cuadro de fiebre, tos y expectoración, puede corresponder a una neumonía, pero si el paciente, por ejemplo, consulta por un cuadro de pérdida de peso prolongada y tos, ahí puede corresponder o debemos descartar una imagen tumoral. Si bien, como vamos a ver más adelante, los tumores dan una imagen de bordes más definidos. En lo que respecta al patrón intersticial, tenemos tres tipos: el patrón reticular, el patrón nodular y el retículo nodulillar. En el patrón intersticial vamos a observar una trama de líneas. El patrón nodular, conjunto de puntos, y el retículo nodulillar, líneas y puntos. Los puntos que caracterizan el patrón intersticial se caracterizan por lo siguiente. Generalmente estas partículas son de límites más definidos, ¿sí? Los bordes son redondeados, pueden confluir o pueden ser difusas o localizadas, como por ejemplo en el nódulo pulmonar solitario del carcinoma broncogénico, y están separadas por espacio aéreo conservado. Aquí podemos observar una imagen con un patrón reticular en ambos campos pulmonares, donde tenemos tramas de líneas que se entrecruzan entre sí, en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Aquí observamos la imagen de un carcinoma broncogénico. Recuerden, siempre es importante evaluar la imagen de acuerdo al contexto clínico del paciente. Tenemos una imagen radiopaca, redondeada, de bordes bien definidos y que es localizada. Aquí la observamos en la radiografía de tórax y después se aclara mejor en la tomografía computada. Aquí observamos una cavidad en un paciente que presentaba un cuadro clínico compatible con una tuberculosis. Vemos una imagen redondeada, de paredes gruesas. La cavidad tiene unas paredes que por lo menos tienen 3 milímetros, generalmente la pared es de 3 milímetros o más, y el contenido puede ser un contenido aéreo, un contenido líquido, o líquido y gas, y aire. Las cavidades se observan en aquellos pacientes que tienen tuberculosis, abscesos o tumores.
En lo que respecta a los síndromes pleurales, tenemos dos síndromes pleurales clásicos, el derrame pleural y el neumotórax. El derrame pleural consiste en la acumulación de líquido en la cavidad pleural y nos va a dar una imagen que es una imagen radio opaca, ¿sí? Una imagen blanca. Recordemos que lo primero que se va a observar en un paciente con derrame pleural es velamiento del seno costofrénico posterior. Luego los senos costofrénicos laterales, el derecho o el izquierdo, de acuerdo a donde esté el derrame pleural, y posteriormente, a medida que el derrame pleural crezca, en la radiografía de tórax de frente podemos observar el denominado signo del menisco, ¿sí? Que es un área hiperdensa con un borde superior cóncavo, donde el borde lateral es más alto que el borde medial, ¿sí? Y esto se produce por retracción del pulmón en la parte lateral. En lo que respecta al neumotórax, el neumotórax es un cuadro clínico que se produce por la acumulación de aire en la cavidad pleural. Lo que vamos a observar va a ser la separación de la pleura parietal y la pleura visceral. Esta es la línea que corresponde a la pleura visceral. En el espacio pleural vamos a observar aire, o sea, va a ser bien radiolúcido. Y fíjense que hay ausencia de trama vascular. Aquí hay trama, aquí en el neumotórax no hay trama. El neumotórax, mientras más grande sea, puede llegar a desplazar las estructuras mediastínicas hacia el lado contralateral. Y los neumotórax pequeños se ven mejor en las radiografías de tórax que se realizan en expiración forzada. Aquí tenemos una imagen de un hidroneumotórax donde lo que observamos es un nivel líquido-aire, ¿sí? Fíjense esta línea horizontal que separa lo que es el aire de lo líquido. Los síndromes de las vías aéreas tenemos a grandes rasgos dos. El enfisema, o mejor dicho, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente el patrón enfisematoso, y las bronquiectasias. El enfisema se caracteriza porque ambos pulmones están hiperinsuflados. Además de estar hiperinsuflados, aumenta su radiolucidez, las costillas se horizontalizan y podemos encontrar las arterias pulmonares prominentes. También hay un aumento del diámetro anteroposterior, así como del diámetro lateral del tórax. Las bronquiectasias no se ven bien o no tienen un patrón característico en las radiografías de tórax, son muy inespecíficas. Las bronquiectasias las vamos a observar bien en la tomografía computada. Y lo que vamos a observar es el signo del anillo de sello, donde vamos a observar el bronquio dilatado, ¿sí? Bronquio dilatado, negro, con el vaso pulmonar aledaño, ¿sí? Y eso da la imagen de anillo de sello. Bronquio dilatado con el vaso pulmonar aledaño. Después, nosotros nos podemos encontrar en una radiografía de tórax un hemitórax opaco. Cuando nosotros tenemos un hemitórax opaco, los diagnósticos diferenciales que debemos plantearnos son un derrame pleural masivo, una telectasia masiva, una neumonía con afección de todo un pulmón y el antecedente de una neumonectomía. Tanto el derrame pleural masivo como la telectasia pueden dar un pulmón blanco. En la telectasia, ¿sí? Una telectasia común, que también puede dar una imagen radio opaca por obstrucción, ¿sí? Por un tapón mucoso, por ejemplo, nosotros vamos a tener una imagen radio opaca porque la telectasia es que falta un poco de aire o falta aire en una parte del pulmón. Entonces, ese colapso alveolar que se produce en una parte del pulmón va a dar la imagen radio opaca. Cuando nosotros tenemos un hemitórax opaco, podemos tener estos 4 diagnósticos diferenciales.
La diferencia, como vamos a ver más adelante, es que en el derrame pleural masivo, las estructuras del mediastino se desplazan hacia el lado contralateral, mientras que en la telectasia masiva, las estructuras del mediastino se desplazan hacia donde está el hemitórax opaco, o sea, la telectasia chupa las estructuras del mediastino. En la neumonía con afección de todo un pulmón no hay desplazamiento de las estructuras mediastínicas, y en aquellos pacientes que tienen antecedentes de neumonectomía, lo que vamos a observar son los clips quirúrgicos y podemos observar que falten 1 o 2 costillas. Aquí, por lo tanto, podemos observar 2 radiografías de tórax en las cuales tenemos un hemitórax opaco. En la primera, este hemitórax opaco desplaza las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral. Fíjense cómo se desplaza la tráquea, ¿sí? Esto corresponde a un derrame pleural masivo. En cambio, en esta segunda radiografía, donde también tenemos un hemitórax opaco, las estructuras del mediastino se desplazan hacia el lado opaco, es como que el radio opaco se las chupa. Fíjense cómo se desplaza la tráquea. Esto corresponde a una atelectasia masiva.